según Mateo, capítulo 21. Vamos a estar leyendo versículos 12 y 13 para la gloria del Señor. Mateo capítulo 21, versos 12 y 13. Mientras tanto reciban saludos de los hermanos hondureños. Anoche nos correspondía estar allá con los hermanos de Honduras, con la obra del Señor allá, y un culto maravilloso. Y ellos dicen saludos a los hermanos en El Salvador y en todas partes, ¿verdad? Porque saludamos a toda esa audiencia que está con nosotros. Gloria al Señor. Vamos a leer esa palabra en Mateo 21, 12 al 13 para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entró Jesús en el templo de Dios. ¿En el templo de quién? De Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Eso estaba escrito en Isaías 56:7. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso está en Jeremías 7:11. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta lectura maravillosa. Esperamos ser, Señor, edificados en esta palabra. Esperamos aprender más de tu palabra, tomar en serio el consejo de tu palabra. Que esta palabra no pase a la ligera en nuestra vida, sino que se quede obrando y cumpliendo esa misión que tú le has encomendado para con nosotros. Todo aquel que tenga acceso a escuchar esta palabra sea bendecido por el poder de tu Espíritu Santo a través de ella. En el nombre de Jesús nos ponemos todos confiadamente en tus manos para que bendigas y santifiques nuestras vidas. A ti sea, Señor, la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén. Gloria a Dios. Dando gloria a Dios, se sienta. Quiero hablar un tema esta tarde, de esos temas que no causan mucho gozo, que a veces entristece a uno, hasta el predicador, pero que es muy importante que aprendamos ciertos tópicos de la Biblia que casi no se tocan y que tanto daño están causando dentro de la iglesia por la ignorancia muchas veces. A veces una ignorancia adrede, una ignorancia ya prefabricada. Pero cuando hay una ignorancia sincera, pues Dios lo pasa por alto hasta el día que llegue el consejo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y el mensaje, la enseñanza de esta tarde se titula Sacrílegos en la iglesia. ¿Cómo se llama? Sacrílegos. Usted me querrá corregir y decir sacrilegio, quizás. No, sacrilegio es el acto. Sacrílego es quien lo comete. ¿Cuántos alaban al Señor? Y yo no voy a atacar el acto, voy a atacar a los que lo cometen. Sacrílegos en la iglesia. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vemos a Jesús entrando a Jerusalén montado en un burrito. Profecía de Zacarías cumpliéndose al pie de la letra. La gente gritando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, bendito el Hijo de Dios. Salve Jesús, Hijo de Dios. Ese es un saludo, salve es un saludo. Y vemos a esta gente tendiendo palmas en la calle, poniendo mantos, porque Jesús va entrando. Casi siempre debe de ser así cuando se llega con la palabra del Señor, que lo reciban algunos bien bonito, con alfombra roja, pero que no lo despidan igual, porque si lo despiden igual no hizo nada. ¿Cuántos alaban al Señor? Jesús entró, por eso se llama entrada triunfal. No había una entrada que llamara tanto la atención como la que Jesús hizo esa tarde. Las multitudes se aglomeraron. El Uber de 4 patas se paró exactamente frente al templo
Y ahí se bajó Jesús y entró al templo. Amén. Cuando se paró frente al templo, adentro, ya en la puerta, allá, por donde está la servidora, al observar la situación que estaba pasando adentro, Jesús, no sé quién tenía por ahí, bueno, como era comercio el que había, donde quiera se podía conseguir algo. Tomó unas cuerdas y se puso silenciosamente a tejer un látigo, un azote. Todos se preguntan en ese momento qué estará haciendo, para qué lo ocupará, o será que va a aprovechar a hacer su emprendedura también aquí en el templo. Alabe a Dios si puede. Que calladitos están ustedes. Si no fuera porque ya lo grabaron que aquí están, no creyeran que están aquí. Pero el Señor está ahí ocupado haciendo el azote, ya después de los azotados que se oyen los gritos, ¿verdad? Y se metió y llegó hasta el altar y empezó a emparejar con el azote. Tronaba lomos y volcaba mesas y volcaba sillas. Desató las jaulas de los palominos. Dio libertad, hasta los pájaros alcanzaron libertad ese día. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero esto provocó un problema a los mismos que venían poniendo palmas, a los mismos que venían gritando sana, bendito el que viene. Ahora no es bendito el que viene, ahora tienen piedras en la mano y lo quieren matar. El mensaje cambia las actitudes, porque todos han estado cantando muy alegres, pero el mensaje cambia las actitudes, arruga la frente y pone ojos bien montados. Esta gente se puso mal y empezaron a amenazar a Jesús. Quisieron hablar de matarlo, pasó por en medio de ellos y no le hizo nada. Pero el grito que Jesús pegó allí fue: mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Algunos le pueden llamar profanación de un lugar sagrado. En nuestro término, en nuestro lenguaje, para nuestra época, para el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se le llama también sacrilegio a lo que esta gente estaba cometiendo. Y Jesús tuvo toda la razón. Él estaba cumpliendo la profecía que ya David había dicho en el Salmo 69:9, porque me consume el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pero antes de continuar con lo de sacrílegos en la iglesia, quisiéramos saber qué es el sacrilegio o un sacrilegio, qué significa ser un sacrílego también. Y podemos responder sencillamente que el sacrilegio es la irreverencia hacia una persona, lugar o cosa que se sabe que está consagrada a Dios. El sacrilegio ocurre cuando alguien malversa a propósito un objeto consagrado, o profana un lugar sagrado, o habla de manera irreverente de algo relacionado con Dios. También está la palabra que tiene raíces latinas, que es sacer, sagrado, y legere, que quiere decir robar, que al principio, uniendo estas palabras, hermano, se hablaba del sacrilegio como de aquel acto de profanar tumbas, porque las tumbas se consideraban lugares sagrados. Entonces robaban cosas de las tumbas. El que roba una tumba comete también sacrilegio, y esto está incluso en las leyes terrenales. Ahora, el sacrilegio es la profanación de una cosa, lugar o persona sagrada, como ya lo dijimos. Es decir, el sacrilegio implica la violación de la santidad de cosas o lugares o personas dedicadas al culto divino. ¿A su nombre? O sea que es la profanación de algo que se considera sagrado, ya lo dijimos. Especialmente
cuando el profanador conoce el valor sagrado de aquello que profana, porque lo hace con plena intención de ofender a Dios. Hay gente que comete sacrilegios, pero lo hace en ignorancia. Y cuando se les corrige y se les reprende, ellos aceptan su error, se someten y dicen, no volverá a ocurrir, yo no lo sabía. Pero muchas veces sí se hace sabiéndolo. Entonces es cuando se convierte en un pecado delante de Dios, porque la persona que está profanando algo sabe el valor espiritual y sagrado que tiene lo que él profana. Tenemos el ejemplo del rey Belsasar. ¿Se acuerdan del rey Belsasar? Y cuando yo menciono a Belsasar, lo que lee la Biblia, saben para dónde voy a ir. Nabucodonosor, que había sido el rey más duro de Babilonia, por cierto, el rey a quien Dios tuvo que humillar a comer hierba con los animales por 7 largos años, había traído de Jerusalén, del templo de Jehová, los vasos sagrados, los tazones, todos los utensilios del templo, vasos de oro que los sacerdotes ocupaban para ofrecer los sacrificios al Dios vivo. Y Nabucodonosor, al invadir Jerusalén, arrastró con todo eso, pero cuando llegó a Babilonia, el rey ordenó embodegar esas cosas y que nadie las tocara, porque en cierta forma él tenía respeto a esas cosas que pertenecían al templo del Dios de los hebreos. Pero cuando este hombre muere, queda en lugar su hijo de crianza, porque no era hijo legítimo de él, Belsasar, el mismo nombre que le habían puesto a Daniel, en honor a uno de los dioses paganos que tenían en Babilonia. Ahora, Belsasar, a los 2 años de gobierno, dice que hizo una fiesta, capítulo por ahí 5 de Daniel, dice que hizo una fiesta, y dice que en esta fiesta, ya medio ebrio, pidió a los sirvientes que le sirvieran vino a él y a sus concubinas, a todos los borrachos que estaban con él, pero que quería beber vino en vasos de oro. Al parecer el reino era poderoso, pero no tenían vasos de oro. Porque los sirvientes dicen, Señor, no hay vasos de oro. Y él dijo, y los que están ahí en la bodega, que se trajeron de Jerusalén, ¿qué son? Pues, sí, Señor, dijeron los mismos sacerdotes paganos y sirvientes de él. Sí, Señor, pero recuerde que ni su papá en tantos años se atrevió a tocar esos vasos, porque son sagrados del templo del Dios de Israel. A mí qué me importa, dijo él. Yo soy el rey aquí y ordeno que se saquen, que lo limpien y llenen los de vino y sírvanos. Órdenes del rey, lo sacaron. Le sirvieron, y cuando él está profanando esos vasos, bebiendo alocadamente, inmediatamente apareció en el encalado de la pared, en lo blanco de la cal de la pared, pues para que me entienda, apareció una mano escribiendo ligeramente unas letras que decían Mene, Mene, Tekel, Uparsin, o Mene, Mene, Tekel, Uaperes. ¿Qué quiere decir? Tu reino fue puesto en balanza, ha sido hallado falto, y tu reino es quitado y entregado a los medos y a los persas. Y esa noche Dios mató a Belsasar. Con ese silencio que usted tiene, yo confirmo que Dios lo mató. Porque para usted no lo hizo Dios, pero para mí sí. Dios mató a Belsasar. A menos que usted esté a la defensa de este hombre, no diga nada. Pero si Dios lo mató, diga amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo entonces? Gloria al Señor. ¿Verdad? Eso lo asegura Daniel capítulo 5, sobre todo versos 3 y 4. Tenemos también a Nadab y Abiú, 2 hijos de Aarón, que no estaban autorizados para hacer lo que hacía exactamente solo Aarón, su padre. Y era encender el fuego del altar. Y Nadab y Abiú
Dijeron que no importaba que ellos eran hijos del sacerdote y que también eran sacerdotes por excelencia y que ellos podían ofrecer sacrificios sin que su padre iniciara el fuego en el altar, y prendieron fuego, y dice que Dios clamó en el cielo: se ha encendido fuego extraño. Profanaron el altar. Muchas veces queremos hacer cosas que no nos corresponde hacer. ¿Cuántos alaban al Señor? La Biblia enseña las cosas que todo creyente puede hacer. La Biblia enseña hasta dónde puede llegar cada creyente en ministrar las cosas de Dios. La Biblia enseña hasta dónde puede llegar un evangelista, hasta dónde puede llegar un pastor. Cuando Jesús dijo: toda la potestad me fue dada en el cielo y en la tierra, le dijo a los creyentes: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpiente, comerán cosas mortíferas, no les dañarán, y sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Eso es para todos los creyentes. Usted puede orar por un endemoniado, usted puede orar por un enfermo, usted puede hablar lengua, usted puede hacer todo eso, pero nada más le dice que esas son las señales para los creyentes en general. ¿Le alaba? Ahora vemos ahí, hermano, lo que dice Levítico 10:1, el mal uso del santo oficio que Dios le dio a estos trajo una tragedia, porque fuego salió de la presencia del Señor y los mató. Murieron delante del Señor, dice Levítico 10, verso 2. Obviamente Dios considera que el sacrilegio es una ofensa seria delante de Él. ¿Cuántos alaban al Cristo de la gloria? Ahora, el tabernáculo, que más tarde sería el templo para Israel en el Antiguo Testamento, era el lugar donde Dios se reunía con su pueblo. Por eso es que este lugar se llamaba un lugar sagrado, y no cualquiera podía entrar a ciertas áreas. Incluso los gentiles que vivían entre Israel podían acercarse al tabernáculo, pero nunca entrar. Había un patio específicamente para ellos. Las mujeres tenían derecho a entrar a cierto patio. El resto de los varones también a cierta parte. Y había un lugar donde solo el sumo sacerdote podía entrar cada año, después de purificarse con sangre de cordero sin mancha. Ahora, ese edificio y todo lo que contenía, porque ya era un edificio en mira de un templo real, como el arca del pacto que estaba ahí, hermano, fue rociado con la sangre de un sacrificio santo delante de Dios, y por lo tanto era algo separado, apartado y consagrado para Dios. Por eso es que Pablo aconseja que nosotros somos el templo ahora. Para un adelantito, nosotros somos el templo y no podemos ser también guarida de cosas que a Dios no le agradan. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que solo los sacerdotes, que hermanos también estaban consagrados al Señor para el servicio, podían entrar al tabernáculo. Por eso Dios mató a alguien que violó el tabernáculo y profanó los artículos sagrados. En Números 16, 1 al 40 nos narra la historia, hermanos, de la rebelión de Coré. Porque Coré también invadió el lugar sagrado, queriendo profanar y queriendo tomarse, hermanos, las responsabilidades de Aarón, rebelado contra Moisés y Aarón, queriendo decir que en él también Dios podía obrar. Y también Dios lo mató. Por ahí vamos a ir llegando. En el año del 167 antes que nuestro Señor Jesucristo viniera a la tierra, que Dios se hiciera carne para habitar entre los hombres, Antíoco Epifanes IV profanó el templo en Jerusalén, sacrificando una cerda, una chancha, en el altar, como cumplimiento a la profecía de Daniel 8, 9 al 14. Dice que erigió un altar. En el altar del templo levantó un altar de un dios pagano y sacrificó un animal inmundo como lo es un cerdo. Esto se repetirá, porque dijo el Señor: y cuando vean la abominación desoladora
cuando vean la falta de respeto en el lugar santísimo, entonces vendrá el fin. Eso se está repitiendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque esa abominación desoladora ya invadió altares por todos lados. Hay altares profanados. No solo Antíoco Epífanes, también cuando Nehemías fue a reconstruir los muros y las puertas y todo el templo en Jerusalén, encontró un fornicario viviendo en las recámaras del templo. Mire cómo estaba la cosa. Todo derribado, no había culto, hermano, el libro de la ley se había perdido, ahí la gente estaba viviendo a su manera. Hermano, qué triste ver lugares donde la gente vive apartado de Dios. Pero este hombre dice que cuando él empezó a examinar todo, halló una recámara que era donde se guardaban los diezmos, las ofrendas, los aceites, hermano, la harina para el pan, donde se guardaba todos los utensilios que se ocupaban para los eventos sagrados de Dios. Ahí habían hecho una cama. Ahí estaba una cama y allí vivía un fornicario. Y lo sacó también Nehemías y lo expulsó. ¿Cuántos alaban al Señor? Y podíamos seguir hablando de los hijos de Elí. Los hijos de Elí, hermanos, hacían lo mismo. Estos tenían relaciones sexuales con las doncellas del templo. En el templo. No respetaban el templo. ¿Cuántas cosas se cometen aún dentro de un lugar que supuestamente está dedicado para el servicio a Dios? En 2 Samuel 6, 6 al 7, habla de Usa. ¿Se acuerdan cuando David, yo lo prediqué aquel día, dispuso llevarse el arca después que los filisteos no la aguantaron? ¿Se acuerdan? Que David dijo, bueno, voy a llevar yo el arca, mandó a hacer una carreta, le puso unos bueyes, subieron el arca. Y el arca del pacto no estaba diseñada para andar en carreta, sino para ser cargada por 4 sacerdotes, descendientes de Aarón. Alabe a Dios si puede. Pero David dijo, no, eso ya no vale, subámosla aquí más rápido nos vamos. Y empezaron a caminar, los bueyes tropezaron, la carreta tambaleó. Entonces Usa metió la mano porque creyó que el arca se podía caer. Deje de andarle ayudando a Dios, él no se cae. ¿Cuántos alaban al Señor? Él solo creyó que iba a ayudar, pero Dios lo mató. ¿Qué hizo Dios con él? Lo mató. Fuego de Dios le cayó y lo mató. Fulminado lo hizo. El lugar santísimo estaba separado del resto del tabernáculo por un velo grueso. Y solo podía ingresar una vez al año el sumo sacerdote, una vez de haber sido purificado con sangre de un cordero sin mancha. Y habiéndose purificado por los pecados del pueblo, él podía entrar a ese lugar. Oiga cómo entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Entraba con todo su uniforme, para llamarlo más claro, con toda su vestimenta sagrada, hermanos, sus túnicas, su pectoral, su filactería, toda aquella cosa, y se le ponían unas campanillas, hasta una alabanza, y se ha presentado el sacerdote con sus campanillas de bendición. ¿Ya lo ha oído? Ah, bueno, entonces se le ponían unas campanillas, hermano, y él entraba con una cuerda. Por allí viene la idea del religioso de San Francisco de Asís. Hermano, se amarraba una cuerda en la cintura, dejando la cola de la cuerda fuera del lugar santísimo, para entrar y administrar a Dios adentro de ese lugar. Y una vez que el sacerdote estaba ahí, tenía que estarse oyendo el dilín, 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 dilín. Era seña que estaba vivo todavía. Si esas campanitas no sonaban, sonaban las grandes de arriba, porque se murió. Alabe a Dios si puede. ¿Y por qué la cuerda? Porque no podían entrar ni a sacarlo. Tenían que hacerlo jalado para sacar el cadáver, porque nadie más podía entrar ahí. Óigame, qué serio está esto, hermano. ¿Cuántos alaban al Cristo de la gloria? Una lección que enseñó el tabernáculo fue que Dios es santo. Si estudiamos detenidamente el tabernáculo y todo lo que contiene, y que un día vamos a hablar eso, hermano, es historia, pero tiene que ver mucho con el cristianismo, hermano,
es que nos enseña claramente que el tabernáculo es santo, que Dios es santo, que nosotros debemos ser santos porque Él es santo. ¿Cuántos alaban al Cristo de la gloria? Entonces deberíamos de evitar hacer acciones que ofenden a Dios. Jesús advirtió a los fariseos contra su práctica sacrílega de tomar juramentos sueltos en el templo. Ellos juraban por el altar, ellos juraban por el templo, y les dijo el Señor: no hagan juramentos ni por el templo ni por nada. Mire, hermano, la Biblia nos enseña que nuestro hablar debe ser sí o no. Amén. Porque es peligroso caer, hermanos, en un sacrilegio, en una ofensa a Dios, con un juramento falso. A su nombre sea la gloria. Ahora, dice que una de las formas más comunes del sacrilegio hoy en día es la profanación del santo nombre de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesús. Esto es una violación directa. Según Éxodo 20, verso 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No usarás mal el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no acusará a nadie, dice acá, que no use la culpa, de Él. Es decir, que no invoque su nombre en vano. Ahora, Salmo 139, 20, hermanos, está diciendo claramente que nosotros debemos de tener cuidado en no invocar a Dios en vano. El Nuevo Testamento prohíbe también, hermanos, las conversaciones que no son sanas. En Efesios 4:29, aleluya, que ciertamente incluye el uso del nombre de Dios como una palabra de juramento. No podemos estar jugando con esas cosas sagradas. Hermano, por ejemplo, si usted es citado a un tribunal y le dicen: ponga la mano derecha sobre la Biblia y levante su mano izquierda, jura delante de Dios y de esa Biblia que va a decir la verdad y solamente la verdad, y usted dice sí y va dispuesto a mentir, ¿usted cree que eso es un juego? Primero, que si el juez lo descubre que está mintiendo después de haber puesto la mano en la Biblia, usted no se va a quitar la condena. Pero si se le pasa al juez porque usted es listo, aquel de arriba no se le va a pasar. ¿Cuántos alaban al Señor? Aunque algunas iglesias, hermano, hoy tienen santos, entre comillas, o elementos santos, no hay razón bíblica para levantar a una persona o a un elemento, hermanos, como más sagrado que Dios o que la Biblia. No podemos estar canonizando a nadie. Eso lo acostumbra la idolatría allá en el mundo. Hermano, elevar gente a puestos altos, aleluya, tremendos guerrilleros, tremendos criminales, y son el San Fulano, el San Mengano. Ese es problema de ellos, pero los que conocemos a Dios no podemos hacer eso. La Biblia enseña que a los pastores se les tiene, hermano, en doble honor. Se les debe de respetar, se les debe de tener, hermano, estima, pero no se le debe de adorar a nadie. Solo Dios es digno de alabanza y de adoración. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Así que todos los creyentes, no solo unos pocos elegidos, todos los creyentes, hermano, nos estamos constituyendo y construyendo en una casa espiritual para ser un sacerdocio santo, ofreciendo sacrificios espirituales aceptables para Dios a través de Jesucristo. En 1 Pedro 2, 5. Cuando usted lee el 12 de Romanos, verso 1, dice: os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es la ración de culto. Vea cómo tenemos que darle la ración de culto a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. De lo contrario, estamos mintiendo. Alabe al Señor si puede. De lo contrario, estamos mintiendo, hermanos. ¿Cuántos alaban al Cristo de la gloria? Cuando usted no está presentando un sacrificio vivo, usted no está haciendo lo que Dios quiere. Cuando usted no está presentando un sacrificio santo, es decir, usted viene inmundo, usted viene con un problema espiritual grave,
pero se hace el desentendido y nunca confiesa. Usted está haciendo una ofrenda profanadora en el templo de Dios y está profanando su propio templo, que ya no es suyo, es de Dios. A su nombre. El templo del Antiguo Testamento se fue y ahora estamos en el edificio de Dios. 1 Corintios 3:9. Pablo les pregunta a los creyentes también: ¿no sabéis que ustedes mismos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes y por medio de ustedes? Verso 16 de 1 Corintios 3. Amén. Si alguien hoy en día hace, ¿por qué nosotros le pedimos que le enseñemos a nuestros hijos a respetar todo lo que hay acá? Porque esto en cierta forma parece que es de nosotros, pero no es de nosotros. Esto le pertenece a Dios y ha sido consagrado para Dios. ¿O estaría de acuerdo usted que vengan los políticos y me digan que necesitan estas bancas para un mitin que quieren hacer y yo se las dé que se las lleven? Yo sé que usted saltaría. Bueno, por el silencio creo que está de acuerdo. Alabe a Dios si puede. Porque dice un refrán que el que calla otorga. Y no es otorga de apellido, sino de otorgar. ¿Estaría de acuerdo usted que de repente viniera un candidato a político haya de cualquier gaveta mañosa que quiera ganar y me diga que le preste el equipo de sonido porque quiere hacer una reunión por ahí en la descremadora y para que todo el mundo le oiga y me voy yo hasta de locutor también? ¿Qué diría usted? Sí, pero lo hacemos con estas cosas materiales. Ahora, ¿a dónde nos metemos nosotros como templo? ¿Qué es lo que nosotros hacemos con este cajón? ¿Cuántos alaban al Señor? Muchas veces también estamos cometiendo un sacrilegio, una profanación de lo que le pertenece a Dios. ¿Qué comunión hay entre el templo de Dios y los ídolos? El unirse en yugo desigual, en pensamiento, en obra o acción, es igual. Es como abrir las cámaras del templo y meter fornicarios a dormir en ellas. Nosotros también abrimos muchas veces nuestro corazón y dejamos entrar cosas que no deben de estar en nosotros, prácticas que no deben de estar en nosotros. ¿Cuántos alaban al Cristo de la gloria? Ahora, la intención del blasfemo es faltarle el respeto a Dios. Amén. Y él apunta su acción a una representación tangible y accesible de Dios. Es en su mente, él sabe que está ofendiendo a Dios. Y esa tentación es la que lo hace, hermanos, como vandalismo. Por ejemplo, si alguien viene con un spray, empieza a poner letras en las paredes del templo, está cometiendo un grave error. Sin manchar las paredes de una escuela, de una clínica, de un juzgado, de una estación de policía, con letras locas, con inscripciones feas. Hermano, es un delito penado en este país. ¿Cuánto no será delante de Dios que venga alguien y profane su casa de oración, el lugar donde nos reunimos para alabar su nombre? Por eso es que yo le digo, enséñenle a sus niños que no anden manchando las paredes de la casa, porque ahí es donde empiezan a hacer letras y después aparecen allá con el spray en la calle. Las bancas. Hay bancas con inscripciones ahí todas raras. Y hasta en la banca de los adultos. No, pero yo creo que es que una vez que las lavaron metieron la de los hipotes de atrás. Les voy a hacer el favor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Aleluya! Incluso los sistemas religiosos pueden promover el sacrilegio si roban la santidad que le pertenece a Dios y lo aplican a personas o cosas. Por eso es que la religión en sí, cuando hablamos de religión, llamémonos a atender la ramera del mundo en sí, hermano, tiene que ser vista con ojos bien claros, porque ellos irrespetan a Dios, levantando, hermano, a hombres y mujeres corruptos a una altura semejante a la santidad de Dios. Aleluya. Ay, el santito, que no se los toques, a ver cuántos ya están con basta y con vómitos en la transmisión.
Y aquí porque todavía no han comenzado. Ahora, las iglesias que comienzan, hermanos, a canonizar personajes. Imagínense, un día se muere el pastor, porque algún día se va a morir, pero no todavía, Señor, dijo la viejita que. Si un día se muriera el pastor y usted viene con una foto grandota del pastor que la quiere poner ahí enfrente, porque quiere tener, bueno, si ni vivo me quieren ver, que lo van a tener en foto, pero yo digo un ejemplo, cuando alaban al Señor. Yo solo estoy poniendo un ejemplo, si ni vivo me soporta. Ahora, va a poner una foto ahí del pastor, sea aquí o en cualquier otro lado. Es que queremos tenerlo ahí al pastor y después de estar viniendo a hacerle así enfrente al pastor. No, eso es una locura, pero eso es lo que hace la religión. La religión forma muñecos parecidos al que se murió, se lo ponen a la gente. El Papa dice que ya es un santo y ya es un santo. Aquí no es el que el Papa diga que es un santo. Aquí es el que le entrega la vida a Cristo, el que es lavado con la sangre de Cristo, el que tiene su nombre escrito en el libro de la vida. A su nombre. Amén. A las personas que Dios ha elegido y usado se les debe demostrar respeto. Se debe de aprender de ellos, pero hermanos, aún son pecadores, son humanos, salvos por gracia y pueden fallar. Es que una cosa es tener estima, tener respeto hacia la persona, hasta eso se ha perdido. Yo escucho a muchos hermanos, no de ustedes, sino de otras iglesias, en qué manera se dirigen o se refieren al pastor cuando hablan de su pastor. Lo hacen feo. Yo de ustedes no me doy cuenta porque no los oigo, yo oigo a los de otros pastores. Alabe a Dios si puede. Entonces, todos los objetos físicos pueden tener un significado histórico o un significado como símbolo religioso, pero nunca deben de estar los creyentes arrodillados y buscarlos y orar delante de ellos y buscarlos como un medio para procurar gracia. No. Porque la gracia, la ley la trajo Moisés y la gracia la trajo Cristo. Y solo en Él se puede encontrar gracia. Usted no puede estarle pidiendo. Algo que un día quiero enseñar es con relación a los muertos. Es muy importante que la iglesia despierte de esto, porque esto se metió como una gangrena entre los huesos de la iglesia. Y de los muertos se hacen tantas cosas hoy. Creyentes poniendo semejantes plegarias en las páginas de su Facebook, en sus estados. El angelito que tengo ahora en el cielo, mi madrecita linda, que desde allá me mira y me ayuda. O sea que ahí se murió Cristo y hoy es la mamá la que le está ayudando. Avive ese hombre, ya está grande. Pero ni muerta deja descansar la viejita, hombre. Y cuando estaba viva ni todos le ignoraban. Hoy ya muerta, como dijo el hermano, llanto de muerto, hay hipocresía. Llanto delante de Dios aquí. Esas lágrimas que saca el Espíritu Santo son las legales. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? A su nombre. Entonces necesitamos saber cómo respetar las cosas de Dios. Hay demasiados templos, hermano, dominados por sacrílegos. Hay tanto sacrilegio en los lugares donde antes se adoraba al Dios vivo, donde antes se exaltaba el nombre de Dios, donde antes se glorificaba sanamente el nombre del Señor. Y hoy han sido profanados. Hoy han sido, hermanos, invadidos por música infernal, por predicadores totalmente ateos, incrédulos del poder de la palabra y del Espíritu Santo. Gente que está profanando cada día las cosas en el templo. Los cultos cada día son más asquerosos que santificados. Por eso la iglesia debe de estar con los ojos bien abiertos, enfocados en que Dios esté en la jugada con nosotros, que Dios esté presente en cada culto. Porque de lo contrario tenemos graves problemas. Ahora se suben al altar, ponen a la mujer enfrente y le empiezan a cantar la serenata a la mujer. ¿Sí? Para eso es el altar. Para eso es la reunión. Para venir a oír un tonto que le está cantando bonito a la mujer que en la casa la patea, la pescosea toda. Para eso es. No. Pero eso se está haciendo ahora en los templos.
Ya solo falta que le cante querida. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay algo muy importante que tenemos que estar velando por eso. Porque muchas cosas se están metiendo como obra del Espíritu Santo en muchas iglesias. Y como no tenemos discernimiento de espíritu, a todo le decimos amén. A todo le decimos amén. Tenemos que estar despiertos en este último tiempo y asegurarnos que nosotros, que sepamos, que estemos conscientes, no tenemos actitudes sacrílegas delante de Dios. Como le digo, que nosotros estemos conscientes que no las tenemos. Que si hay algo, como dijo David, que sean aquellas cosas que están ocultas para mí, que no las entiendo, que las ignoro. Y Dios sabrá que es ignorancia, pero un día llegará el mensaje, la enseñanza, y me sacará de esa ignorancia, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad?, en aquella ciudad de Atenas. Pero Dios ha pasado los tiempos de esta ignorancia por alto y ahora les pide que se arrepientan en todo lugar. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque el día que viene por delante es el día del juicio que Dios ha preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. A su nombre. Fíjense que nosotros los creyentes hasta nuestra casa debemos de cuidar. ¿Sí? Téngalo por claro. Téngalo bien clarito, está su casa. Yo pasé una experiencia recién convertido, tierno de casado en el Evangelio. Un primo mío se llevó la novia y no buscó para otro lado, sino que para el piche. Y llega en la tardecita a la casa y me dijo que me robé mi novia y quería que me dé posada. Y le di posada. Y ahí fornicaron en una hamaca, creo, porque no creo que estuvo orando con ella. Pero el siguiente día a las 9 de la mañana yo tenía la respuesta de Dios. Iba en un carrito y la dirección se le fue en una curva y me fui a estrellar contra un árbol y ahí perdí esta dentadura, me rajé todo, me quebré toda la boca. Y yo claramente escuché la voz de Dios en mi conciencia, que había hecho malo. Y se lo estoy testificando aquí, porque reconozco que no actué bien. Y yo no tengo problema en que una pareja fornicaria me visiten. Pero usted se me va a quedar en aquella habitación y la muchacha en la otra, por favor. En mi casa no van a fornicar. Alguien me dijo que yo había sido muy severo con mi hijo mayor. Puede ser un hijo bañado en oro, pero no voy a ofender a Dios por un hijo tampoco. Porque si decimos amar a Dios sobre todas las cosas, tenemos que poner las cosas en perspectiva, tal como Dios quiere que se pongan. Pero a veces queremos tolerar ciertas cosas porque es mi bebito querido, ¿verdad? No hay problema. No, Señor, no se puede. Tu casa. Imaginas el carrito, la moto que tú tienes, te la quiere decir un primo tuyo que tú sabes que es un pedazo de marihuanero, que se la preste. ¿Sabes para qué la quiere? Para ir a traer droga. Para ir a traer droga. Con tu gasolina, con tu moto y con tu gusto. Pero al culto no la trae porque está cara la gasolina. Y el carro me dejó, por eso no voy a ir al culto. Somos sacrílegos. ¿Cuántos alaban al Señor? Tantas cosas de las que pudiera hablar esta tarde, pero usted yo creo que va a comprender un poquito. Voy a ir casi declinando con esto. Hoy día, el iscariotismo, oye, qué palabra esa, en el diccionario David Viera. El iscariotismo en la mayoría de congregaciones está revolucionando en un modelo de sacrilegio. Cuando digo iscariotismo, hago referencia a Juan 12, 4 al 6.
Y Judas Iscariote, de ahí viene el iscariotismo, porque si yo digo el judaísmo me va a entender mal. Así que por eso dije iscariotismo, mejor me voy con el apellido. Y Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume en 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque procurara, dice acá, se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa de dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Eso era el trabajo de Judas. A Judas nunca se le dio dando una ofrenda, solo agarrando las ofrendas. A Judas nunca se le dio haciendo una obra, siempre se le dio sustrayendo de la obra. ¿Usted está escuchándome? Oye, hermano, y si yo le digo que tenemos muchos pastores en el mundo, misioneros, predicadores, hermanos, que no se mueven si no es que van sacando raja de la obra. Si no van pensando en cuánta ganancia le va a quedar, no es en cuánto voy a sacrificar, no es en cuánto voy a dejar, sino en cuánto me va a quedar. Me acuerdo cuando yo estaba recién convertido, hermanos, allá en Salalagua, y quizá van a escuchar esto por ahí, pero eso es la verdad. Había una secretaria y una tesorera de la iglesia que nomás recogían la ofrenda de la iglesia y nomás salían del culto. Con esa ofrenda se iban para la pupusería, comían pupusa, compraban gaseosa, invitaban a otras par de amigas, y lo que sobraba, eso metían en el cuaderno que había entrado. Y yo la descubrí. Y le dije al pastor: de aquí en adelante cuente la ofrenda y entréguesela, y usted vaya anotando, y al final de mes en el reporte comparen lo que usted está haciendo. Ni por mitad, hermano, con la ofrenda del Señor. ¿Me está escuchando? Algo que fue notorio aquí en el Gavilán, de una tesorera de una congregación que había comprado una percha de tarjetas telefónicas para revender, pero no era para hacer crecer el tesoro del Señor, sino para comer, para negocio propio. Eso no se puede, hermano. Con las cosas de Dios no se juega. Ni aun cuando las cosas las tienes en tus manos, pero ya se las prometiste a Dios, no puedes ya jugar con eso, ya no es tuyo. O no por eso fue que murió Ananías y Zafira. O fue de gusto. Ay, que Dios más injusto, lo mató de gusto. No fue de gusto. Por eso Pedro le dijo: si vos la tenías, ¿quién te la estaba pidiendo? Y aún vendiéndola lo hubiera retenido. Pero el problema es que ya la prometiste al Señor. Y ahora solo venís con esto, le dijo. Por tanto, morirás. Y no era broma. ¿Usted cree que Dios mira de lejos esto? No. A veces nuestras vidas miserables tienen una profunda raíz, que es la que hay que arrancar. Es una raíz de sacrilegios. Venimos montándonos en sacrilegios más sacrilegios. Pastores que, hermanos, dicen que diezman, pero solo diezman el comino, el aneldo, y cuando sí, de vez en cuando el ajo y la cebolla. Pero la vaca nunca la diezma. Ay, que yo no veo el sol claro. Sí, claro, usted tiene un nubarrón de apostasía encima. Ahora vea esto. Hoy día tenemos que cuidarnos de no hacer sacrilegio con la economía de Dios también en la iglesia. La gente que cuida la economía que es de la iglesia debe de ser transparente, debe de ser seria en eso. Que se enoje quien se enoje porque lleguen ahí: hey, vos dame 20 pesos de lo que tenemos ahí cuidando y no haga bulla. No, señor. No, si yo tuviera de los míos, te los presto, que yo sé que nunca vuelven, pero te los doy. Pero de los Señor yo no puedo, ¿me está escuchando? No, pero eso, hermano, ha sido un problema en las iglesias. Eso ha sido un problema. La gente llega, hermano, donde el que tiene el dinero ahí: dame tanto, dice, yo quiero ir a dar. Oye, mira, le dice, que tengo este recibo de la luz, aquí se ha dado. Ahí viene este recibo, yo no tengo que pagarlo, saca ahí algo de ahí, dame pues. ¿Y qué pasó? Pues vaya a hacer eso al banco a ver si se lo dan. No, respetemos lo que es de Dios.
lo más factible es acérquese al pastor y dígale: pastor, estoy pasando una crisis tremenda. Y el pastor lo va a sentar y lo va a empezar a leer Malaquías 3:8 en adelante, y usted se va a ir bien creyente y va a cambiar su historia. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Por qué? Porque hay gente, hermano, sin escrúpulos, que no le tiene temor tomar el dinero que no es de él, sino que es de la iglesia. Y yo siempre lo recalco, porque mucha gente, cuando uno llega a estos puntos bíblicos, dice: este pastor está interesado en el diezmo de esa gente. No, Señor. Aquel que diezma lo hace para la gloria del Señor allá en el tesoro, y ahí se ministra para las cosas de la iglesia. Si a alguno por allá Dios le tocó el corazón, como de aquí a China, de posibilidades, me da una ofrenda, gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Aleluya. Si al salir del culto, pero con un mensaje de esto, que me van a andar invitando, me dice: pastor, quiero llevarlo a la mejor pupusería que hay en el Gavilán para que comamos unas pupusitas. Yo voy con gusto, gloria al Señor. Pero no piense que voy a cambiar el mensaje por eso. Amén. No se puede negociar con el dinero de Dios para personas particulares. Amén. No se puede ir a pasear con el dinero de Dios. Tengo ganas de ir a pasear. Mira, vos, tesorero, dame 50 pesos, que ahí cuando pueda te lo voy a reembolsar de regreso. Y después te llama el pastor y dice: cuenta clara ahorita, porque necesitamos el dinero. Espere, que tengo 50 por allá, 20 por aquí, 30 por allá. ¿Qué es eso? Lo que yo le dije aquel día, que viene encima, no estoy bromeando, y yo no quiero ser sorprendido por eso. Por eso para mañana tenemos una evaluación seria y profunda con algunos tesoros vinculantes de la iglesia. No se puede comprar ropa para lucir con lo que es del Señor. Amén. No se puede, hermanos, darse gustos personales por lo que es del Señor. No, eso no es del Señor, no es de usted, es del Señor, y se ocupa para el mismo desarrollo de la obra del Señor, para las necesidades del mismo pueblo de Dios. Yo no estoy para que usted me vea que me estoy jactando ni nada, pero allá en lo profundo de mi corazón sabe con qué sinceridad se lo voy a decir. Pero hay muchas necesidades en esta congregación que la iglesia debería de estar cubriendo, y no lo está haciendo porque estamos siempre alcanzaditos todo el tiempo. Pero que su pastor lo hace sin hacer bulla. ¿Sí? Su pastor lo hace. Y que aquella ofrenda que la iglesia me hace llegar a las manos, ya la he distribuido antes. Porque es necesario que la iglesia se haga presente, ayudar a la anciana, al ancianito, al otro hermanito que está pasando un problema, al otro que es verdad que está enfermo y hay que hacer algo, y a veces no hay de dónde. Entonces hay que hacerlo uno. Pero ¿por qué no estamos cubriendo esa área? Porque siempre estamos como alcanzados. Uno de los sueños grandes que yo he buscado, y lo estamos logrando a pesar de los bajones que hay, lo estamos logrando, es que yo dije un día: yo espero ver un día, ya no ver la iglesia involucrada en eso de protemplo, no es nada de eso, que confiemos que Dios es el dueño de esta obra, que Dios va a proveer a través de nosotros mismos, a través de nuestras oraciones, y que esta obra va a avanzar por la mano de Dios. Yo no creo así. Pero esto es igual que la lluvia. Si no cae temprano, va a caer tardía. Yo ya le tiré el sombrero a la milpa mía. Ya no llovió. Hoy, si llueve fuerte y se logra llegar a llenar la quebrada y las lagunas, me voy a sardinear de modo que siempre va a haber bendición. La sardina abunda cuando llueve bastante. Igual es la bendición material. A veces abunda y ahí se queda, que no llueve. Pero de repente viene la bendición. Pero vivir sin llover toda la vida, ya esa es maldición. Alabe a Dios si puede. Entonces, no podemos quedarnos como si nada malo estamos haciendo cuando ese dinero no es de nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Debemos de tener especial cuidado,
Por ejemplo, le dicen a usted, hermano, lléveme esta ofrenda para la iglesia. Y usted dice, bueno, no conocen a este hermano que dio la ofrenda, yo me voy a quedar con ella. Tranquilo. ¿Usted cree que se puede? No se puede, porque no le dijeron que era suya. Le dijeron que le llevara el tesoro de la iglesia. Aunque sea una persona particular que se lo mandan, tampoco. Porque entonces usted se convierte en ladrón también. Me acuerdo que cuando yo era un perdido militar borracho, me bajé en la cruzadilla del bus, un poquito quemado, como dicen, a medio mes de sueldo, no había sueldo todavía, faltaban 15 días para el pago y yo salí con licencia, necesitaba dinerito, pues andaba. Y me bajé ahí del bus, y al tiempo que me bajo, se baja una muchacha de mi cantón que trabajaba en San Miguel, despellejándose allá como sirviente en la casa de unos hermanos allá, que los tenían como esclavas a la pobre muchacha. Se baja y me dice, David, ¿para dónde vas? Para la casa. Haceme un favor y así me vuelvo de aquí, me dijo. Porque mi mamá está algo enferma, me dijo, y necesito unos centavos. Eran colones, 50 colones. Me dijo, me le lleva estos 50 colones. ¿Se acuerdan un billete moradito que había de 50? Bien lo tengo presente. Me lo eché a la bolsa y dije, no te preocupes, que yo le llegué. Ahí nomás empecé a despedirle cervezas y libras y me lo acabé. Lo hice en el mundo. Pero que venga hoy al Evangelio y haga lo mismo. No tal vez con cerveza. Hoy tal vez con pupusas o con otras cosas. O saldo para el teléfono. O cambiando el teléfono. Con lo que no es mío. Es del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Tenemos que ser más respetuosos con las cosas del Señor. Todo iba bien, que hablemos de la banca, de las bocinas, del templo, del carro, de que no hay... Pero cuando ya se habla de que el dinero que es del Señor y lo consagramos para Dios y oramos que eso es de Dios, no podemos jugar como que ya nos ponemos incómodos. Y yo a nadie estoy tratando aquí de ladrón, de mañoso, ni de robón, ni de nada. Simplemente le estoy advirtiendo que con eso no se juega. Por si un día se le llega la oferta de tomar de lo que no es suyo, no lo haga. No lo haga. Porque incluso aquellas cosas materiales que son cosas de otras personas, el apóstol Pablo dice en el capítulo 4 de Efesios, y el que robaba ya no robe más, no le dé lugar al diablo. 4:25, 26, 27 de Efesios. El que robaba ya no robe más, ya no le dé lugar al diablo. Trabaje, pídale a Dios bendición para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Que Dios un día nos llene tanto de bendiciones también como las espirituales, que son las primeras, el reino de Dios y su justicia, que es lo primero, pero que nos llene tanta bendición que no tengamos necesidad de andar buscando prestado, sino de ayudar a los demás con lo que Dios nos ha dado. No le estoy predicando prosperidad barata, le estoy diciendo lo que es la Biblia. A su nombre, nunca cometamos sacrilegio ante los ojos de Dios. Póngase de rodillas que vamos a orar. Y vamos a pedir, si alguien quiere venir al altar, pase al altar, porque el hermano que va a llevar el clamor de oración de sanidad y cierre va a estar por acá. En el nombre del Señor, damos gracias por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias.